Yo voy como en el 6. ¿El 600 de qué? Ya, ya. Peor momento. Ya. Chicos, silencio, por favor. Silencio. Ya, ahora vamos a comenzar con el ejercicio 6, que es la parte que yo les dije que tenemos que generar el ansatz. El ansatz, que es como esa cosa, ese circuito que se ve medio feo de ahí, ese circuito lo vamos a escribir justo ahora. Pero como estamos igual medio cortos de tiempo, voy hablando, ir diciendo qué voy haciendo, ustedes vayan escuchando. Igual vamos a subir este notebook después, por si están perdidos, para que vean la solución. Pero pongan atención. Entonces el ejercicio nos dice que vamos a escribir la función llamada ansatz, con las dependencias y todo eso. Entonces primero vamos a crear una función de comporta entrelazamiento para que nos genere esto y poder componer más fácil. Eso es lo primero que vamos a hacer. Aquí le había puesto como las instrucciones para hacerlo más fácilmente, para que lo puedan hacer más fácilmente, pero lo voy haciendo yo ahora. Entonces primero definimos el circuito. Circ. Esto va a ser igual a quantum circuit. Y n qubits, que va a ser el número de qubits que vamos a querer que sea nuestro ansatz que le vamos a entregar en la función, ¿cierto? ¿Dudas hasta ahí? Ya. Entonces ahora para crear el entrelazamiento hacemos un ciclo for, como vieron con Jorge en la introducción. For i in range, el número de qubits menos 1. Y este. Entonces, lo que hacemos entonces es que el circ, ocupamos un qubit de control que va a ser el i, y el target va a ser el siguiente, el i más 1. ¿Cómo? I más 1. Ah, espera, circ.cx, perdón. Circ.cx i más 1. Y que nos devuelva circ. Con eso estaría. Voy a comentar todo esto, lo que venía después, para que vean cómo se ve. Entonces, circ, AND gate de 3 qubits. Entonces aquí vamos a poner de prueba AND gate de 3 qubits y punto draw, a ver cómo se ve. Y se ve así. Eso es lo que hacemos con esa función. ¿Se entiende? Han estado escribiendo circuitos estos talleres, deberían entenderlo. Entonces ahora lo que vamos a hacer la parte difícil, que es escribir la función de Landsat. La función de Landsat, la gracia es que, como yo les pedí en el ejercicio, después si lo leen o lo están leyendo ahora, es que la gracia es que sea para qubits arbitrarios y repeticiones arbitrarias. Y que yo le entregue el número de qubits que queremos que sea nuestro ansatz, el número de repeticiones que queremos que tenga y los parámetros que queremos que esté evaluado. Para eso es nuestra función. Aquí igual les dejé como el modelo para que sea más fácil de escribirlo. Primero definimos el circuito que queremos, que es la cantidad de qubits, ningún problema hasta ahí. Y luego el ciclo for que vamos a hacer para poder escribir todas las compuertas cuánticas. Entonces, ahí dejé... ¿Para qué si dejo el circuito aquí? Entonces, si vemos la imagen, tenemos primero que colocamos compuertas RX. Esas las vamos a evaluar en el parámetro. ¿Han visto lo que son las compuertas paramétricas? Las RX y RZ. Ahí. ¿Ah? Sí, rotan en un cierto ángulo dependiendo de las matrices de Pauli. Exacto. Parse. Entonces ahí dice la instrucción que la evaluemos en el 2 por n qubit. Igual la gracia sería que llegaran a hacer esto ustedes igual a su casa o en algún momento para repasarlo siguiendo las instrucciones. Y esa la vamos a colocar en el qubit Q. Este más 1. Y por mientras evaluemos evaluemos mi ansatz para ver qué me da. Mi ansatz.
De 3 qubits, por ejemplo, 0 repeticiones y parámetros serían 6. Int is not so predictable. Parse. Espera. No, parse es una. Esto que tú le estás pegando a la punta. Espera, primero, esto es R. Espera. Parse n qubits, 0 repeticiones y los parámetros. Perdón. np.random.randn de 6.draw. Entonces, con eso que hicimos, ahí si se dan cuenta, primero colocamos compuerta X y compuerta Y igualaban ciertos parámetros aleatorios que estoy colocando ahí para poder ver qué estamos haciendo. ¿Se ve? ¿Y se entiende lo que hemos hecho? Y ahora colocamos nos falta colocar la compuerta entrelazamiento y para eso lo hacemos aquí, colocamos np, o sea, circ.compose, la función que vieron ayer con Mariana, creo que fue. Compose, y eso lo componemos con AND-gate. Evalúan el número de qubits con InPlace True. Y vemos ahora qué nos da eso. Colocando, por ejemplo, una repetición. Y de nuevo error porque... claro. Ahora estamos ocupando 12 parámetros. Y bueno, si se dan cuenta, nosotros queríamos que originalmente eso esté entre medio de estas dos. Así que en realidad es porque deberíamos haberlo colocado dentro del ciclo for de las repeticiones. Y ahí nos da, pero si se acuerdan, si ven la imagen original, después de la última compuerta no había un AND gate, así que por eso le vamos a colocar una condición if para que nos diga que en la última repetición no lo hagan. If AND gate. Perdón, if reps, if R es menor que reps. Y ahí nos queda como debería ser. Bonito. Entonces, para la parte 2, nos piden generar un access para mi hamiltoniano que conste de una repetición, es decir, una repetición de esto usando esta función. Y para esto, igual la gracia es que este ansatz debe ser una función que solo dependa de los parámetros y llamarse ansatz hamiltoniano. Eso de que solo dependa de un parámetro quiere decir que vamos a ocupar la reducción de variables, como lo vieron con Jorge el lunes con las funciones lambda. Aquí igual les dejé medio escrito el código. Lo voy a comentar. Entonces, nuestro hamiltoniano era de 2 qubits, ¿cierto? Nosotros queremos una repetición. Y el número de parámetros de esto, si son 2 qubits, son 2 qubits, son dos parámetros por repetición, serían entonces 2 por n qubits por 2 por n qubits por las repeticiones más 1. Oh, sí, al tiro, repeticiones, al tiro lo cambio. Reps más 1. Y ahora aquí generamos esa función ansatz hamiltoniano usando funciones lambda, llamándola de la forma son
qubits, reps y par, entonces hacemos n qubits, reps. Y con eso estamos bien. Y la tercera parte es que usar todo lo que hemos visto previamente para calcular el valor de expectación en estos parámetros usando la quantum instance que usamos delante. Entonces la quantum instance ya la teníamos cargada y se llamaba QI. Y lo que hacemos ahora entonces es evaluar esa función que es mi ansatz, que ahora vamos a ocupar. Nuestro ansatz final va a ser ansatz igual a mi ansatz, perdón, ansatz hamiltoniano, evaluado en np.arrange, que eso nos crea un arreglo que va desde 0 al número, a n parse aquí, que es el número de parámetros, que va 0, 1, 2, 3 hasta n parse. ¿Sí? La solución al GitHub, ¿ya? Para que todo sea tan más rápido y que si quieren verlo, no lo descarguen, simplemente ábranlo en el GitHub, lo van a poder ver en código y vayan mirando, ¿ok? Sí. Y vayan copiándolo en su propio nodo, ¿ok? Ahí si se quedan atrasados, vayan viendo la solución y lo van copiando, ¿ya? Para que no tengan, no se queden tan atrasados, ¿ok? Continuamos. Ya, entonces vemos el ansatz. Punto draw. Y nos quería algo de esta forma, ¿cierto? Evaluado en eso. Y ahora la gracia es ocupar todo lo que vimos anteriormente para ver la energía del hamiltoniano en este ansatz, evaluado en esos parámetros. Entonces, para eso, ¿qué hacemos? Vemos el estado del ansatz, ansatz state, que va a ser igual a, ahora lo transformamos en un estado de upflow, state fm, de ansatz, se transforma el hamiltoniano a un operador de medición, entonces lo que hacemos ahí es ham state va a ser igual of upflow.statefn, mi hamiltoniano, y en la opción is measurement también, por si acaso, es equivalente a ponerle adjoint. Aquí lo aprovecho de dejarlo esto al tiro. Falta una jota, perfecto. Y entonces lo que nos piden es ver la energía en el simulador cuántico. Entonces ahora lo que hacemos es la composición de los circuitos. Pues vamos a hacer Pauli circuit, que va a ser outflow.pauli expectation .convert de ansat state arroba scan state. Y ahora evalúo esos circuitos en un computador cuántico o simulador. Nos va a dar energy, va a ser igual a of.circuit sampler, la instancia cuántica, .convert Pauli circuit y .eval. Y le colocamos punto real porque ese va a ser un valor complejo que nos va a dar y nos interesa la parte real porque la parte imaginaria es cero. Y error. State fan. Espérame, esto debe ser. Ansat state. Ah, es Hams. Ah, espera, aquí lo escribí al revés. eh, Ham state como ansat state. Y print energy. Y ahí nos da la energía.
Eh, porque está simulando todo. Sí. Va cambiando porque estamos haciendo con poco sampling. Si usáramos más valor, más cosas, podríamos darle. Y ahora finalmente viene como el último ejercicio del curso, que era más difícil, yo me hubiera gustado que lo hicieran, pero lo pueden hacer en su casa, que es finalmente armarse ustedes las funciones de PQB. ¿Qué es eso? Usando todo lo anteriormente se arma mi PQB, pero lo vamos a hacer acá mismo. Y para eso, bueno, vamos a ir siguiendo la energía, que creamos la función mi medición de energía, que va a depender del hamiltoniano, avances, parámetros y quantum instance. Ya. ¿Sí? Ya. Quantum instance. Sí. Utiliza funciones, ya. Entonces la medición de energía va a ser lo que hemos hecho todo este rato, que es el... Primero fijamos los parámetros en... vamos a crear primero vamos a hacer nuestro ansatz final, nuestro final ansatz, que va a ser igual al ansatz evaluado los parámetros. Ese final ahora lo pasamos a un estado de upload. Eso va a ser igual a of.stateFn de final. Creamos un estado para... Ahora pasamos el hamiltoniano a un operador de medición. Medop, que va a ser igual a of.stateFn de hamiltoniano. Punto adjoint. Acuérdense que eso es equivalente a isMeasurement. Ahora generamos los circuitos de Pauli, para eso Pauli circs igual a of.Pauli expectation convert medop arroba final, no, state. Los nombres de la variable están totalmente diferentes a las soluciones porque realmente no me estoy acordando cómo los puse. Return. Ah, cierto, y tenemos que samplear. Entonces el sampler va a ser igual a of.circuitSampler de quantum instance. Quantum instance punto convert de los circuitos de Pauli. Y lo que nos devuelve debería ser la energía, que es sampler.eval y los valores reales. Ya tenemos mi medición de energía. Entonces, para minimizar ahora eso, lo que hacemos es que esa función de energía le hacemos de nuevo una reducción de variables para que nos quede pendiente solamente de los parámetros. Entonces lo evaluamos en el hamiltoniano. Gracias. Muchas gracias. Coma, ansatz. Quantum instance. Y X, que es la variable que nosotros vamos a querer optimizar ahora. Y bueno, aquí les dejé dado como el optimizador y cómo ocuparlo, porque la gracia no es meternos en los optimizadores aquí. Y aquí vamos a dejar probado entonces mi BQB y lo vamos a correr con nuestras cosas. Por ejemplo, con mi hamiltoniano. Con el ansatz de nuestro hamiltoniano, que era ansatz hamiltoniano. En nuestro optimizador, que está definido como opt, que es SPCA de acá arriba. La instancia cuántica, que era QI.
y el punto inicial que se los dejé definido arriba para que sea random. Punto inicial. Ah, no, ahí está volado. Ahí sería. Bueno, esto se demorará un poquito en correr porque la optimización obviamente se demora, pero mientras corre, ya dejando los últimos minutitos, después pueden probar, por ejemplo, con la celda de abajo, de comparar los resultados con con algo que les permite obtener autovalores usando una herramienta de NumPy, ya de forma más teórica. Obviamente esto no va a funcionar si es una matriz muy grande, pero hablarles un poquito de Qiskit-Nature, que Qiskit-Nature es un módulo de Qiskit que está diseñado para trabajar con moléculas, por ejemplo. Entonces aquí ustedes le entregan con Molecule le entregan la geometría de la molécula, y acá abajo tiene todo un montón de funciones definidas. De hecho, miren la cantidad de paquetes que cargo, que cantidad de funciones que defino, que les permite sacar todo, que les permite pasar de esa molécula al hamiltoniano de la molécula. Entonces, ahora, usando otras herramientas de Qiskit, de hecho, todo eso que hicimos ahora de generar una función que genera mi hamiltoniano, hay una función de Qiskit que se llama BQB que hace todo eso que hicimos nosotros, lo hace automáticamente. Bastante triste, pero aquí está. Y con eso pueden básicamente hacer estudios de químicas, de minimizar moléculas que sirven, por ejemplo, para estudiar metales pesados. Bueno, la gracia sería estudiar metales pesados en el momento que la computación cuántica llegue a ese límite. Pero lamentablemente ahora no se puede. Después pueden fijarse en el notebook para ver un poco opciones y eso, o preguntar después. Pero estamos cortos de tiempo, así que tendría que ir cortando aquí. El ANSAT, por ejemplo, es un circuito. Y tú lo que haces es que ese circuito, tú mides la energía de ese circuito en el computador cuántico, de la forma que yo les mostré, y luego esa energía le va a pegar valor. Ese valor se los devuelve al computador clásico, y del computador clásico luego los procesos con un optimizador, y va a generar nuevos parámetros para ese estado, y luego lo va a volver y va a medir la energía. Y eso lo hace el número de veces que nosotros definimos. Sí, se le puede dar, por ejemplo, el optimizador que les puse ahí SPSA, le pueden poner max heater, que es el número de teléfonos que utilizaré, y no le puse ninguna para que la tenga por defecto, no, pero después pueden ver eso y pueden utilizar. Ella sube. Pasamos a otra pregunta. ¿De cómo el gusto? Yo creo que hay muchas. ¿Pregunta la gente online tampoco? No, como duro este taller, yo creo, no. Ahora se viene uno mejor. Ya. Esto es Más duro. esta es computación cuántica muy avanzada. Ya, esto en realidad como... Por ejemplo, ahora mientras Damián estará, por ejemplo, si bien les dije que todo lo que hicimos ahora hay una función de Git que lo hace automáticamente, igual, por ejemplo, No, pero en sí mi está caso, lo que que a hice. mí me pasó que una vez quería, por ejemplo, medir energía o de algo de un hamiltoniano, pero sin necesariamente optimizarlo, eso no hay como una función que directamente lo haga. Y Qiskit igual ya a esos niveles no tiene como una parte que te diga así como paso a paso, así como que uno se esté iniciando y te dé un tutorial de cómo hacerlo. No, simplemente te dice las funciones que son todas esas que ocupé, te dice que existen y tú arréglatelas como lo haces. Entonces, igual la gracia de este taller era darles las herramientas para entender, por ejemplo, Offroad, si quieren utilizarlo para otra cosa, por lo menos un punto base donde partir, y si quieren ya medir esas cosas, tienen de dónde firmarse y ver qué hacer con él. De hecho, ese notebook que está ahí, creo que no sé si vayan a encontrar algo un poco más tutorico de eso, de cómo medir la energía, cómo construir esas cosas, así que guárdenlo con el alma y dejándolo con la casa. Es verdad, Notebook es una cosa muy reciente. Esta cosa se agregó el año pasado. Ya. Da una cantidad de funcionalidades tremendas. O sea, entiendan un poco. El punto importante entender aquí es que tú defines estados que se lanzan, defines operadores, que son los observables, y tú después calculas valores de expectación, que son la función objetivo. ¿Ya? Esa es la lógica del TAR. Si ustedes analizan después en más detalle, eso es lo que se dice. Es ANSAT, el estado, hamiltoniano y el valor esperado.
función objetivo. Luego todo eso se junta y se mete en un optimizador, que en este caso era SPSA, y se minimiza esa función objetivo. ¿Ya? Entonces la evaluación de la función se hace en un computador cuántico. Luego se manda al optimizador, que el optimizador hace básicamente imputa un gradiente, ¿cierto? Y después te hace un update de los parámetros de danza y vuelves a evaluar. Ya es como un loop. Pantalla completa. Eso. Oh, Jorge lo hizo. Jorge lo hizo. ¿No es así? Es como un chip learning. Ya solamente que la parte de la evaluación se hace en un computador. ¿Sí? Ahí te. Cuántico. Igual otro detalle, por ejemplo, para que se vean toda la cantidad de cosas que se implementaron ahí, en la molécula que evaluó al final había una parte que, bueno, por apurado no lo puedo hacer, pero que decía el número de términos que tenía el hamiltoniano, que eran 100. Pero Pablo Expectation hace una cosa que agrupa todos los hamiltonianos, todos los términos de hamiltonianos, como votan entre sí y pueden ser medidos al mismo tiempo. Y si se dieron cuenta, la cantidad de términos que se midieron en total fueron 25, o sea, reducimos la cantidad de circuitos que se evaluaron en un 75%. ¿Con cuánto? Con una línea de código. Para hacer eso, hagan si ustedes el programa, van a estar como 2 semanas escribiendo código. Eso es como todo el poder de Upload. Para eso era parte de estudiar, para que tengan un piso donde firmar si ganan el poder de Upload poderoso. Bueno, eso. Lo siento por no haber caído dentro del tiempo, pero... ¿Estás seguro que no lo pusiste tú? ¿Lo completo? ¿Ah? ¿Estás seguro? Sí, ¿se el guía lo hizo? No, lo hiciste tú. ¿Ah? No, Es pantalla completa. ¿No es tu computador? Sí. Ah, es que eso lo pude hacer porque lo hice antes de comenzar la transmisión, porque si no se me truquea, no le puedo dar como la orden a Google Chrome por el cuadrito rojo, yo creo.